Amigos, amigas, ¿cómo están? Nos encontramos aquí una vez más para el resumen semanal de las Mañaneras del Pueblo. Mi nombre es Luis de Yair. Y yo soy Harumi Jiménez. Oli. Y bueno, nos encontramos aquí para hacer el resumen y platicar de los temas relevantes que sucedieron esta semana para nuestro país, para nuestra nación, a nivel local, temas económicos, temas políticos y a nivel internacional. Y pues bueno, vamos comenzando. Pues bueno, vamos a comenzar con el día lunes. El día lunes pues nos encontramos con el compañero César Escalante hablando sobre los temas de la Profeco. Y pues bueno, hablamos de los precios de la canasta básica. La canasta básica, su precio justo oscila entre los 704 pesos y los 902 pesos. Sin embargo, nos encontramos que en algunos lugares se encontró hasta en 985 pesos con 30 centavos. Y pues bueno, en el caso de la gasolina, el precio justo igual entre los 22 pesos con 30 centavos y el sobreprecio en los 26 con 80 centavos. Y pues bueno, por otro lado, la tortilla de maíz, el precio justo desde los 22, pero se hizo una encuesta en 610 tortillerías del país, en donde se encontró que hay lugares en donde cuesta hasta 30 pesos el kilo de tortillas. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el video. Se presentó la estrategia del Bachillerato Nacional, Mi Derecho, Mi Lugar. Esta nueva estrategia garantiza equidad en el acceso a las y los jóvenes y que los jóvenes decidan a qué preparatoria quieren ir. Aquí lo importante es que las y los jóvenes todos se van a inscribir en una misma plataforma. ¿Pero qué van a hacer los estudiantes? Simplemente con su CURP, inscribirse y elegir a qué preparatoria quieren ir. Van a hacer un listado de 10 escuelas. ¿Qué va a pasar? El 14 de febrero ya se publicó la convocatoria. La plataforma se abre el 18 de marzo al 15 de abril. El 1 de mayo se hará la primera asignación, es decir, se les va a informar a los jóvenes, ya tienes tu lugar en esta preparatoria que tú decidiste. Si ellos quieren participar en el examen del Politécnico y de la UNAM que se realizará en junio, lo podrán hacer, pero la diferencia es que van a llegar ya con un lugar en la mano, que fue asignado sin examen de todas las opciones que comentamos para que tengan esa tranquilidad y que nadie sea excluido. Adicionalmente, pues nos ha instruido la presidenta a que reforcemos todo el marco curricular común para hacer las preparatorias más atractivas, que los jóvenes se diviertan, que los jóvenes quieran estar ahí, que haya más arte, que haya más deporte y que fortalezcamos las carreras técnicas. Todas las carreras técnicas van a tener la certificación de una institución de educación superior, de tal manera que las y los jóvenes que terminen la preparatoria van a tener su certificado de bachillerato nacional y un certificado técnico avalado por una institución de educación superior, como es la UNAM, como es el Politécnico, como es el Tecnológico Nacional de México y otras universidades que se van a ir sumando. La convocatoria ya está publicada, miderecho.milugar.gov.mx. Básicamente lo único que le pedimos a los jóvenes es su CURP y después que entreguen su certificado de secundaria. Bien, como vimos, ya se anunció cuál va a ser la estrategia para implementar esta nueva política que se está encabezando desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es que nadie quede excluido de la educación media superior, poder generar un mecanismo de acceso para todas y todos los jóvenes. Y esto me parece interesante porque no solamente es la estrategia educativa, sino también acompañado de las becas. Ahí mucha gente luego dice, ¿no?, que los gobiernos de la Cuarta Transformación solo se dedican a repartir dinero. Ya vimos que no, que también hay una estrategia educativa y yo creo que esto es muy importante, ¿no?, sobre todo para los jóvenes de la Ciudad de México y del área metropolitana. Sí, claro que sí. Aparte,
seguimos escuchando comentarios muy clasistas, por cierto, en donde nos hablan de manera despectiva de los jóvenes, de cómo los estamos haciendo mediocres, de cómo no los impulsamos a que aspiren, a que se preparen, ¿no? Esto me parece una mentira bastante absurda, porque aparte de todo, pues los jóvenes han sido marginados, hemos sido marginados por mucho tiempo, y una realidad es que una escuela no determina qué tan inteligentes somos o no, solo determina pues la cantidad de privilegio en la que nos encontramos, y pues el ahora tener esta acción que garantiza la educación media superior para los jóvenes me parece pues muy importante. Y como tú dices, o sea, todo esto viene acompañado no solamente del plan de acción, sino viene de las posibilidades de que puedan continuar con esa educación. Sí, y esto que dices del privilegio, pues precisamente ya no va a ser un privilegio, ¿no? Ya es un derecho, es una de las cosas que dice la presidenta, que este tipo de cuestiones tienen que ser completamente garantizadas por el gobierno y por el Estado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya vimos de qué manera se va a llevar a cabo el ingreso de las y los jóvenes a los planteles de educación media superior, pero creo que también es importante que platiquemos acerca de los avances que se han dado en materia de política pública, ¿no? No solo se ha continuado con los programas del bienestar, que bueno, además esto nos indica un nuevo entendimiento de lo que es el gobierno para la sociedad en México, ¿no? Antes no se esperaba nada del gobierno, ahora se espera todo del gobierno, y yo creo que eso es muy bueno porque es lo único que nos pertenece como pueblo de México. Y en ese sentido, Harumi, ¿qué nos puedes comentar cuáles fueron los avances que se presentaron esta semana? No, pues ya la doctora nos habla de que ya estamos ingresando a los nuevos programas sociales, como por ejemplo hay 5.6 millones de personas inscritas a la beca Rita Cetina, hay invertidos 7.900.000 millones de pesos, y pues bueno, del programa La Escuela es Nuestra ya hay 8.2 millones de estudiantes beneficiados, y pues bueno, ahora con esta eliminación del examen del Comipem seguimos garantizando el acceso a la educación de las y los jóvenes. Resulta interesante porque justamente hoy a nivel internacional nos estamos planteando cuál es el papel de los gobiernos, ¿no? Trump, Milei, que son completamente antagónicos a lo que nosotros proponemos. Aquí se ve la política que se sigue en México y los gobiernos de la Cuarta Transformación en cuanto al tema educativo, pero también en cuanto a políticas sociales. Impresionante que en estos últimos tiempos ya hay 15.2 millones de beneficiarios, ya hay 86,000 millones de pesos invertidos en los programas del bienestar, se continuó con el programa de adulto mayor, se continuó con el programa de mujeres, se implementó el programa de mujeres bienestar y se sigue con el programa de pensión discapacidad. Yo creo que es muy importante, bueno, así fue como se inició la semana, primero hablando de los precios, como siempre es importante tener ese mapeo, y estos avances en política social que me parecen que son muy importantes. Y creo que es todo por el lunes, ¿no? Sí. Respecto al martes, ¿qué nos puedes comentar, Harumi? El martes, bueno, nos encontramos con el titular del IMSS, sí, ¿verdad? Sí, Zoe Robledo, que informó que se van a reclutar a más médicos, y no solamente eso, sino que se busca seguir preparando a más médicos en este nuevo proceso. A mí me parece muy importante porque, pues bueno, se hablaba de que había una crisis de medicamentos, se venía manejando este discurso de que no había una inversión en las instituciones del bienestar en términos de salud, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este nuevo periodo, en este segundo piso de la Cuarta Transformación y junto con el Plan México, pues bueno, ya se está hablando, ya se están viendo los avances en términos, en dígitos, o sea, ya podemos contabilizar de qué es lo que estamos hablando y también medir qué es lo que se viene para el futuro. Por ejemplo, aquí hay Zoe Robledo nos informa que 9.803 especialistas iniciarán su formación en marzo y en 2025 egresarán, y pues bueno, esos son más médicos para el país. Así como se abrieron
8.869 plazas en todo el país y pues se está priorizando la medicina familiar, urgencias y imagenología. Sí, y esto es sobre todo importantísimo que lo retomemos aquí y que se hable en la mañanera, porque como bien nos lo decía la compañera Harumi, la derecha conservadora, los opositores y las opositoras al gobierno del cambio, al gobierno de la transformación, se han dedicado a con mentiras, a con calumnias, a con injurias, intentar confundir a la gente, porque afortunadamente la gente está muy despierta, y esto nos indica, bueno, a mí me parece que no es casualidad que se atienda con tanta prioridad el tema del sector salud a nivel IMSS y a nivel ISSSTE, y ya nos comentabas lo que sucedía en el IMSS, pero hablar ahora del ISSSTE, que también estuvo el titular de esta dependencia gubernamental, para darle seguimiento a los avances y a los informes sobre el combate a la corrupción en esta institución, el Instituto del Seguro Social de Trabajadores del Estado Mexicano. Es importantísimo limpiar de corrupción todas las instituciones del Estado mexicano, pero sobre todo aquellas que se dedican a la atención de la salud de las y los mexicanos, ¿no? Creo que esto nos habla de cuál era el nivel de corrupción que existía en el país, que hasta se lucraba, fíjense ya con los dos temas que vimos, cómo se lucraba con la educación y con la salud. Y yo creo que es importante seguir retomando estos temas y bueno, ahí están los avances respecto al ISSSTE. También hablar un tema sensible, pero que se trató durante la semana, y es el rescate de los mineros en Pasta de Conchos en Coahuila. Pues es un tema sin duda, como decía, sensible, pero es algo que se atendió. Se va a dar un memorial, se va a construir un memorial para recordar a las víctimas de este siniestro, y yo creo que es importante seguir pues hablando de estos temas y más a nivel nacional. Este tipo de tragedias a veces luego suelen mediatizarse, pero yo creo que se ha hecho muy bien con la manera en la que lo ha abordado la presidenta. Y bueno, también ahora vamos a ver un poco de unos videos respecto a las reformas de nepotismo y no reelección. Son dos iniciativas de reforma constitucional que envié el 5 de febrero. La primera es no reelección. Recuerden que en la Constitución de 1917 se estableció la no reelección para ningún puesto de elección popular. Después, si mal no recuerdo, en el periodo de Calderón, como ustedes saben, hay dos rescates que se están haciendo. Uno en la mina Pasta de Conchos y la otra. Son dos iniciativas de reforma constitucional que envié el 5 de febrero. Son dos iniciativas de reforma constitucional que envié el 5 de febrero. La primera es no reelección. Recuerden que en la Constitución de 1917 se estableció la no reelección para ningún puesto de elección popular. Después, si mal no recuerdo, en el periodo de Calderón, se abrió, ¿sí fue con Calderón? Creo que sí. Se abrió la posibilidad de que hubiera reelección. Con Peña, fue con Peña, hasta Peña. Hasta Peña se realizó, pero no sé de cuándo viene la reforma. Entonces se permitió que se reeligieran por 3 veces consecutivas senadores, diputados y presidentes municipales. En la campaña y además pues de encuestas que hicimos, la gente no está de acuerdo con la reelección, no quieren que se regrese al sentido original de la Constitución del 17. Entonces la iniciativa que enviamos es para que no haya reelección en el periodo siguiente. Es decir, si un diputado fue diputado, no puede reelegirse de manera inmediata. En todo caso, tiene que dejar de ser 3 años y volver a competir si es que así lo desea. Porque siempre cuando tienes un puesto de elección popular, de una u otra forma, porque no tienes que renunciar, así como está establecido ahora, pues tienes ciertos privilegios frente a una competencia electoral de quien no tiene el puesto. Ese es el primero. El segundo es en contra del nepotismo, que no pueda dejarse el puesto o no pueda participar en un puesto de elección popular de manera inmediata también ningún familiar directo hasta el 4º nivel. Y eso sería a partir del 2027. Entonces, si uno es presidente municipal
no podría competir en el periodo siguiente esposa, hijo, hermano, cuñado, sino tiene que esperarse a que pasen 3 años y posteriormente podría participar. Entonces esa es la reforma que se está planteando, se enviaron al Senado y el Senado las está analizando. Bueno, acá mi compañero Luis en algún momento en una entrevista nos dijo que México siempre ha innovado en materia de derecho y un gran ejemplo de ello es nuestra Constitución de 1917, que uno de sus principales mandatos era el sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, pues tenemos que estos sesgos del neoliberalismo pues nos hicieron echar para atrás eso, ¿no? Con las intenciones principalmente de seguir perpetuándose en el poder, y pues en esta semana la doctora nos da la información de que pues manda 2 iniciativas de reforma al Congreso, no, al Senado, ¿verdad? Al Congreso de la Unión. Sí, al Congreso de la Unión. Senado y la Cámara. Sí. Y bueno, estas 2 reformas hablan primero de eso, la no reelección, y la otra es la reforma del no nepotismo para evitar que los familiares, el compadre, el amigo se postulen a cargos de elección popular. Y pues bueno, ¿tú cómo ves esto, compañero? Yo retomaría lo que dices del neoliberalismo, porque justamente, y lo mencionaba la presidenta, y ahí hablando sobre a nivel Cámara de Diputados y a nivel municipal, le llamaron la democratización del país la década de los 90 y los principios de 2000, pero realmente pues se ha demostrado, y hay trabajos académicos que le llaman la transición pactada. Y en realidad todo este acomodo del sistema político mexicano pues fueron precisamente eso que dices, ¿no? Pactos entre cuates, acuerdos entre cuates que se compartían en el poder, y yo creo que es importante esta reforma de la no reelección y del no nepotismo. Y pues bueno, es importante a partir de ahora ver cuáles van a ser los cambios en el sistema político mexicano, pero pues yo creo que eso es lo más relevante del día martes. ¿Cómo ves? ¿Pasamos al miércoles? Sí, ya. Sí, ya el miércoles, ombligo de semana. Bueno, ¿qué pasó el miércoles en la mañana? Bueno, el miércoles estuvieron hablando de los avances sobre el corredor interoceánico, principalmente cuáles iban a ser las principales rutas. Se habló de los avances en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, y de cuáles iban a ser las contribuciones de este puerto, ¿no? Se mencionaron los principales puertos, que serían de Coatzacoalcos a Veracruz, de Salina Cruz a Oaxaca, de Dos Bocas a Tabasco y el puerto Chiapas. ¿Quieres aportar algo más? Sí, bueno, decir que es este proyecto prioritario lo desarrolló Andrés Manuel, ahora lo está concluyendo y continuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no es casualidad. Bueno, México tiene una posición geoestratégica, y este corredor, sobre todo para el proyecto que se viene de industrialización en México, que justo ahorita enseguida lo tocamos, es fundamental, y sobre todo lo que más me gusta de este proyecto es que es propiedad del Estado mexicano, propiedad pública de todas y de todos los mexicanos, y en un momento donde pues ya vimos que la principal disputa entre China y Estados Unidos es el tema de los mercados, el tema del comercio. Tener una vía así para el comercio nacional e internacional que sea de las y los mexicanos me parece importantísimo, y yo creo que podríamos ir avanzando al tema de, bueno, que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México pues han seguido ahí sucediendo cosas, cada día hay nuevas declaraciones, pero pues ¿qué fue esto último que sucedió, Harumi? Pues hay que ver el video, a ver qué nos dice. Más que llevar el tema hecho en México a la negociación con Estados Unidos frente al tema de los aranceles, más bien es parte de nuestro Plan México, que lo vamos a seguir desarrollando. Evidentemente nuestro objetivo es que no haya aranceles con Estados Unidos y que continúe el tratado como está y que venga su proceso de revisión en el 2026. Pero de todas maneras nosotros pues tenemos este plan de desarrollo de nuestro país, y ahí hecho en México es uno de los elementos, porque lo que queremos fortalecer pues es la producción nacional, y en ese sentido pues es muy importante esta marca. Entonces sí es parte, pero realmente ahí pues es más bien
Por ejemplo, ayer se volvieron a publicar lo de los aranceles de aluminio y acero. Nosotros hemos manifestado, y lo va a llevar el secretario de Economía a la mesa de trabajo con el secretario de Comercio, de que en el caso del aluminio y el acero, México es deficitario, no es superavitario. Es decir, Estados Unidos exporta más aluminio y acero de lo que importa. Entonces, en ese sentido, no vemos que tenga aplicación el tema de los aranceles para nuestro país. Son temas que se van a llevar mañana. Sí, bueno, yo creo que ya estamos hasta soñando con Trump. A mí me parece que cada semana nos da algo nuevo de qué hablar y pues en esta ocasión fue el tema de los aranceles, pese a que ya habían habido discusiones, negociaciones, pactos, llamadas y demás. Pues bueno, para no sorpresa de todos, pues bueno, nos impuso este arancel del 25%, pero acá la doctora nos dice que no hay de qué preocuparnos porque Estados Unidos exporta más acero del que nosotros, entonces pues habrían más repercusiones para ellos mismos y pues seguimos viendo un presidente, el presidente de Estados Unidos, lleno de miedo, tomando acciones inmediatas respecto a sus intereses, respecto a querer no sé, imponer medidas que no sé qué piensa él, de qué sirven o para qué, pero él lo hace en nombre del desarrollo de su país. Para mí, francamente, me parece pues sí, una imposición no acertada, ¿no? Esto que mencionas es interesante porque justamente a diferencia de Estados Unidos, México tiene un plan y lo estamos llevando a cabo. No solamente es un plan sexenal, sino que es un proyecto, un plan de nación que se está desarrollando, que se ha venido gestando. Y bueno, a mí me parece que Estados Unidos ha manejado, el gobierno de Estados Unidos ha manejado esta política precisamente porque se están dando cuenta cuál es su nuevo lugar en el mundo. Y su nuevo lugar en el mundo es que China y que Rusia le ganaron la partida por la llamada globalización. La globalización falló. A mí me parece que eso es lo que hay detrás de esto. Y los estadounidenses también, por culpa de muchas y muchos malos mexicanos, me atreveré a llamarles malos mexicanos, como Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, que eran tapetes de empleados y tapetes de gobiernos extranjeros. Hoy en México no los hay y en ese sentido, pues creo que las y los mexicanos podemos estar, llamémosle, pendientes. Tú dices que ya soñamos con Trump, soñamos con Trump, pero no nos quita el sueño. ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos un plan y tenemos una presidenta que nos está dirigiendo y que, como ella bien lo expresó, no tiene miedo porque hay todo un pueblo detrás de ella que la respalda y sobre todo, bueno, en medio de esto de declaraciones que se han dado incluso por propia prensa mexicana respecto al asunto de una supuesta intervención de Fuerzas Armadas estadounidenses en nuestro territorio nacional y bueno, podríamos ir viendo el siguiente video que es respecto a eso. Salió en los medios ayer y hoy de estos vuelos de drones. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y muchas veces esa petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración de información para poder atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sale la nota en el New York Times? ¿Qué quieren promover con la nota? Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo, es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México. No nos van a debilitar, primero porque tenemos principios, y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada. Nosotros tenemos 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Entonces, no hay absolutamente nada que ocultar, pero lo que vale la pena preguntarse es ¿por qué? Pues porque quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. Jamás. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo. Sí, bueno, ya lo vimos, las declaraciones de la presidenta, siempre congruente, siempre valiente, nunca con temor, y yo creo que esto es importante porque además se habló durante la semana, en la mañanera, y es esta cuestión sobre que Google Maps está poniéndole el nombre de Golfo de América a todas las aguas internacionales del Golfo de México. Vale la pena recordar que el Golfo de México es un cuerpo marítimo compartido por Cuba, por Estados Unidos y por la República Mexicana. Sin embargo, esta forma de imperialismo digital, vayamos a decirle, bueno, esta forma de propaganda para llamarle ahora Golfo de América al Golfo de México, sin duda vulnera nuestra soberanía, y es importante, me parece, no sé tú qué opines, Harumi, que cerremos filas en torno a dos temas: la soberanía nacional, que como nos dice la presidenta, hay mexicanas y mexicanos que están dispuestos a negociarla, y en contra del imperialismo y en contra, pues, del fascismo y del conservadurismo de Estados Unidos. Sí, claro que sí. Aparte de todo, que aquí no se está afectando solamente pues a México, ¿no? Sino que también tenemos que es un territorio compartido, bueno, es un espacio compartido por Cuba, México y Estados Unidos. Y lo que comentaba la doctora es que el acuerdo con Donald Trump, entre Google y Donald Trump, era que se iba a renombrar únicamente en Estados Unidos. Sin embargo, nos encontramos que en Estados Unidos se va a renombrar como Golfo de América, en México se va a renombrar como Golfo de México, y en la demás parte del mundo se va a renombrar con los dos nombres, ¿no? Como Golfo de América y Golfo de México. Entonces, pues obviamente dice la doctora, pues que no es justo, ¿no? Porque pues no es justo. ¿Cómo es posible que una empresa es quien esté diciendo qué es lo que se tiene que hacer o cómo es que se tienen que nombrar nuestros espacios geográficos? Y pues bueno, vámonos al siguiente video sobre los drones, por favor. Ya es Netflix. Más bien. Es el de Netflix. No, ya estamos en el día jueves. Ya estamos entonces en Netflix, vámonos al jueves. Buenos días, Presidenta Sheinbaum. Gracias por la cálida bienvenida y gracias al equipo del secretario Ebrard por ayudarnos a preparar este anuncio. Este país ocupa un lugar especial en la propia historia de Netflix, que en 2020, cuando la Presidenta Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, decidimos establecer nuestra sede latinoamericana aquí. En los últimos 6 años, nuestra plantilla laboral ha aumentado en más de 10 veces. Ser locales es muy importante para nosotros. Por eso todas nuestras series y películas se hacen en colaboración con compañías productoras y socios locales, todas y cada una de ellas. Eso significa que estamos invirtiendo en la comunidad creativa y ayudando a personas talentosas a encontrar su vocación en nuestro sector. Pero también estamos ayudando a personas de otros sectores a obtener ingresos, desde servicios de catering y hotelería hasta transporte y manufactura. Pongamos un ejemplo. Nuestra reciente película, Pedro Páramo, aportó más de 375 millones de pesos al Producto Interno Bruto de México y dio empleo a miles de personas locales en el equipo de producción, a cientos de técnicos y artistas y a docenas de músicos tradicionales. Pedro Páramo también requirió la producción de más de 5,000 piezas de vestuario que fueron elaboradas en colaboración con maestros en el arte de los textiles tradicionales. El equipo de diseño de vestuario los conoció en Original, el evento de arte textil organizado por su gobierno. Gracias por crear espacios que destacan el talento mexicano. Y el impacto fue mucho más allá de la producción en sí. Casi 70 años después del lanzamiento del libro, sus ventas se triplicaron. Las inversiones en la industria audiovisual tienen un efecto multiplicador. Un estudio reciente reveló que la industria audiovisual en México aporta $3,000 millones a la economía mexicana cada año, y cada dólar gastado genera $1.6 de valor agregado. Presidenta Sheinbaum, en Netflix compartimos su visión de un México vibrante y próspero, lleno de crecimiento y oportunidades, y queremos contribuir a hacerlo realidad. Por eso, hoy me complace anunciar que Netflix invertirá $1,000 millones para la producción de series y películas en México durante los próximos 4 años, lo que contribuirá al crecimiento de la industria audiovisual y a la creación de empleos y oportunidades en todo el país. Junto con el Gobierno de México y la industria, también seguiremos financiando programas que ayuden a talentos diversos y creativos detrás de cámara a desarrollar
desarrollarse en el mundo del entretenimiento. Llevamos años haciéndolo y hemos tenido mucho éxito. Por último, me complace anunciar una colaboración con los estudios Churubusco, donde se han realizado algunas de las mejores obras del cine mexicano para mejorar sus instalaciones. Presidenta Sheinbaum, esperamos trabajar con usted y con los equipos de su gobierno, no solo para hacer crecer la economía y crear oportunidades, sino también para seguir dando a conocer al mundo la rica herencia cultural de México. Sí, bueno, ya no lo había dicho la doctora, México está de moda y no es para más mencionar el hecho de que desde 2018 nos hemos dado cuenta de cómo la cultura en el cine ha estado cambiando. El cine en México estuvo parado por mucho tiempo no hubieron producciones de calidad o que se acercaran tan siquiera a la realidad del entorno mexicano, y pues a partir de 2018 volvemos a tener esta nueva perspectiva sobre México, en donde por un lado se enaltecen nuestras culturas y por el otro se refleja la realidad que viven millones de mexicanos día a día. Y pues bueno, como una de las noticias que nos dan aquí es la inversión de $1,000 millones que va a invertir Netflix en México. También mencionaron por ahí que toda la infraestructura que se ocupó, por ejemplo, en Pedro Páramo, ¿no? Fue la ropa, los textiles, fueron hechos por manos mexicanas, los empleos que se generaron fueron por y para mexicanos, y pues bueno, qué gusto. Y también otra noticia que nos dan es la renovación de Estudios Churubusco, en donde ha sido la sede de la grabación de muchas películas muy populares en México. Sí, yo creo que esto es importante, sobre todo por la mirada que había antes de México. Bien lo decías, antes de 2018 se pensaba que México era un país fallido, o al menos esa era la propaganda que a muchos les interesaba que se distribuyera a nivel internacional. Hoy, como bien nos lo dice Harumi y la doctora, México está de moda, y esto es prueba de ello, a pesar de que existen algunos estadounidenses y empresas estadounidenses que no lo quieren aceptar, pues las inversiones siguen llegando a México. México es un país seguro y pues eso nos habla del desarrollo y de la prosperidad que hay en nuestro país. Ahí, bueno, el día de hoy, el día viernes, día de hoy que grabamos esto, se habló también, para ir concluyendo ya este resumen de las mañaneras, se habló sobre todo de la recaudación fiscal. El titular del SAT nos hablaba de lo importante que ha sido esta nueva política de combate a la corrupción y de no exención de los impuestos. Ahí vale la pena recordar que en el año 2020 se reformó el artículo 28 constitucional. Andrés Manuel López Obrador compartió esta iniciativa que reformaba el artículo 28 para prohibir la exención de impuestos. Y esto muchos se quejaban o se posicionaban en contra de la política social de la Cuarta Transformación, pero ya nos dimos cuenta que combatiendo a la corrupción, que teniendo finanzas sanas, que teniendo un gobierno mesurado y republicano, con austeridad republicana, se puede conseguir esta nueva visión del Estado y de los impuestos. Y pues ahí, Harumi, preguntarte, ¿tú qué opinas de esto que está sucediendo en el país con la recaudación fiscal, con el combate a la corrupción? Un poco una conclusión de todos estos temas que vimos en la semana a nivel internacional, a nivel nacional. Pues bueno, o sea, mencionar que a nivel internacional nos encontramos en una coyuntura en donde, pues bueno, el imperialismo está luchando con todas sus fuerzas. Por ahí también se nos pasó, creo que el día lunes, ¿no? El golazo de Milei con las criptomonedas, y pues bueno, ahí la doctora Claudia que pues habló de que es un gravísimo error, porque cómo promocionas una moneda y luego te lavas las manos, ¿no? Cuando tienes a toda tu población en crisis. Y pues nos dice como que Milei hizo el comentario por ahí, ¿no? Que lo dijo como, pues si tú vas a un casino y pierdes, pues es mala suerte o algo así, ¿no? Y que el presidente Petro le contesta,
No, pues, o sea, una nación no es un casino, ¿no? Y pues bueno, yo creo que nos encontramos en una posición de privilegio hasta cierto punto en México, en el sentido de que tenemos una presidenta que sigue defendiendo la soberanía del país, que sigue con un plan, con formalidad y con mucha seguridad de que estamos del lado correcto de la historia, en que vamos a seguir avanzando para bien, y yo creo que parte pues de que lo estamos haciendo bien, de que vamos por buen camino, es todas estas inversiones de parte de Netflix, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita hablando de Netflix, pero en meses anteriores habló también de una inversión de parte de Amazon, y así son cada vez más las empresas. También que me parece que el día de hoy o el día de ayer se habló de una inversión de parte de Santander. Entonces, pues ahora se ve la prosperidad en México, se siente que está funcionando el Plan México, y pues bueno, estas tantas inversiones y el hecho de la manera en la que la doctora está enalteciendo a México, pues es el reflejo de esto, ¿no? Sí. Yo concluiría que me parece que es el momento de México. A nivel internacional, aunque algunos no lo quieran reconocer, también en la semana se hizo muy viral. Hasta el propio Trump puede dar cuenta de que la manera en la que se está abordando, por ejemplo, en este caso, la política anticonsumo, es de reconocerse para nuestro país. Se retomó mucho este comentario de Trump positivo hacia la presidenta, quizás porque es el único positivo entre tantos negativos, pero no solamente Estados Unidos. Yo quisiera comentar que la doctora Claudia Sheinbaum y la nación mexicana consiguieron ponerle un alto a Estados Unidos, que no le pudo poner ni la Unión Europea, que no le pudo poner ni Taiwán, que no le pudo poner ni Colombia, que no le pudo poner ni Brasil. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo en México no es cosa menor. Por ahí una frase del presidente es: la mejor política exterior es la interior, y yo creo que el Plan México, la política anticonsumo, la política industrial, la política de bienestar, de política social y la política educativa, que son los temas que vimos hoy, pues nos dan fe de este consenso que hay en nuestro país en torno a la figura de Claudia Sheinbaum. Y yo creo que pues es importante que nos mantengamos siempre informadas. A veces no se puede siempre, pero para eso estamos aquí. El resumen semanal de las mañaneras por la 4TV, o si no, pues importante siempre estar compartiendo esta información para que todas y todos nos enteremos, ¿no? Sí, claro que sí. Pues bueno, ya es hora de irnos a descansar. Vámonos yendo, ¿no? Sí, ya. Acabamos por hoy. Sí. Vale, pues nos estamos viendo. Bye, bye. Que estén muy bien.